orgullo estar acá y un orgullo poder presentar a este excelente panel de conferencistas. Con nosotros nos acompaña el doctor Alejandro Molina López, el doctor Edilberto Peña y el doctor Jimmy Steckberg. El doctor Alejandro Molina es psiquiatra, actualmente labora como médico especialista adscrito en el Servicio de Atención Psiquiátrica Continua, o también conocido como Urgencias, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Además de ser psiquiatra, también posee el grado de doctor en salud mental pública, otorgado por la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha tenido diferentes colaboraciones y contribuciones, reconocimientos, como lo que es la creación del triage psiquiátrico, desarrollado, que es un desarrollo científico diseñado y registrado en 2008 y que actualmente está implementado en 4 servicios de urgencias de hospitales psiquiátricos mexicanos. A su vez, también ha dictado más de 150 conferencias nacionales e internacionales y ha sido asesor de 8 tesis de especialidad en psiquiatría y 5 tesis de alta especialidad de urgencias en psiquiatría. Algo interesante con él es que, además de su experiencia en el tema de urgencias, es que cuando él realizó su tema de lo que fue su tesis como tal de investigación, se enfocó también en lo que fue el tratamiento de la estimulación magnética transcraneal, con el título de Respuesta y revisión antidepresiva de la estimulación magnética transcraneal repetitiva en el trastorno depresivo mayor con síntomas residuales. Por lo tanto, creo que es una persona más que calificada para que nos pueda él apoyar en lo que es la revisión del tema que a él le compete, que va a ser la depresión mayor, y que seguramente podremos obtener bastante información al respecto. Además, nos acompaña el doctor Edilberto Peña de León. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle, es psiquiatra por parte de la Universidad La Salle, con sede en la Clínica San Rafael, y es neuropsiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se formó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene grado de maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional y hizo su parte de entrenamiento clínico en esta parte de la maestría, en lo que fue el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Es el fundador de la Clínica de Memoria de la Fundación Médica Sur. También tiene un fellowship en estimulación magnética transcraneal por parte del MUSC, así como de Harvard Medical School, y también tiene un fellowship en epidemiología del sueño de la Universidad de Stanford. Es consultor en biotecnología para la Pan American Health Education Foundation de la Organización Panamericana de la Salud y es director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, mejor conocido como INCIDE. Es socio fundador de investigación y tratamiento de fibromialgia y socio y director para México del curso Post-APA. Y finalmente nos acompaña desde Chile el doctor Jimmy Steckberg, quien es profesor asociado de la Universidad Andrés Bello. Él hizo su doctorado en el Instituto Weizmann de Israel, enfocado en lo que son las bases moleculares de la memoria, donde participó en los primeros estudios preclínicos, así como clínicos, con la terapia magnética transcraneal profunda, directamente con los inventores de la técnica, mismos que estuvieron en el NIH, que es el doctor Abraham Sangen, así como Yitzhak Bott. Hizo un postdoctorado en la Universidad de California, Irvine, donde estudió la neuroanatomía funcional del cerebro, describiendo conexiones directas que conectan áreas primarias sensoriales entre sí. A su vez abrió y es director de su laboratorio de neurobiología en la Universidad Andrés Bello en Santiago, donde investiga los circuitos y mecanismos cerebrales asociados a la memoria y enfermedades psiquiátricas como el estrés postraumático. Cuenta con más de 30 estudios publicados en revistas internacionales de prestigio y 2 solicitudes de patente. Y dentro de sus líneas de investigación, cabe mencionar que estudia los circuitos cerebrales asociados a la ansiedad y depresión, los parámetros que definen la capacidad de recordar y lleva a cabo inclusive fármacos nuevos, incluyendo antidepresivos que actúan sobre astrocitos y otros blancos neuronales. Creo que tenemos un excelente cartel, entonces yo creo que vamos a poder aprender bastante de ellos y les pido un cariñoso aplauso para poder iniciar con esto. Voy a hablarles un poco acerca del tema que creo que, independientemente de los
avances científicos que tienen que ver con la depresión mayor. En este momento vamos a aprender todos acerca de nuevas estrategias no farmacológicas de este tratamiento, de este problema que se ha vuelto una grave situación de salud pública. ¿Me puede pasar la primera, por favor? Bueno, la melancolía como tal existe desde la época de la antigua Grecia o inclusive antes. Melancolía quiere decir bilis negra, y cuando se suponía que había 4 fluidos corporales, uno de ellos era justamente la bilis negra, que generaba la tristeza. La tristeza como emoción, cuando venía para quedarse, generaba este problema, y vemos en este grabado de la Edad Media en donde la imagen inferior derecha es la única persona con melancolía o con tristeza que no hace nada. Es decir, el colérico podía golpear, el alegre podía cantar, o el flemático podía estar tranquilo, bailando tranquilamente, pero el melancólico siempre se quedaba en la cama y no hacía nada. Y esto se detectaba desde la antigua Grecia, y fue hasta el Renacimiento que Sir Thomas Horner estableció algo que era la anatomía de la melancolía, y fue el primer tratado completo de lo que fue la depresión. Actualmente, en pleno siglo XXI, sigue siendo un tema muy relevante, porque en realidad es actualmente la 4ª causa de discapacidad, y se proyecta que para 2020 sea la segunda. Es decir, cada vez la depresión está ganando más víctimas. La prevalencia mundial depende del país y de los estudios, pero va de 3% hasta 21%, y en México, en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica hecha por la doctora Medina Mora y sus colaboradores, establece que 9.2 de todos los mexicanos han tenido depresión a lo largo de su vida. Y es el diagnóstico más frecuente que encontramos en los servicios de urgencias. La mayor parte de las personas se atienden por depresión cuando van a un servicio de urgencias. Y en realidad la depresión, la causa que genera depresión son multifactoriales. Se ha encontrado que los predictores pueden ser principalmente género femenino, adversidades múltiples en la infancia, pero sobre todo, curiosamente, lo que más predice la depresión no es la tristeza, sino la ansiedad, es decir, trastornos de ansiedad subyacentes. Ahora, cuando nosotros analizamos lo que es la neurobiología molecular, sabemos que la depresión tiene que ver no solamente con condiciones de neurotransmisiones como serotonina, sino actualmente se sabe que el estrés como tal genera una serie de reacciones en cadena que emanan diferentes factores que pueden generar inflamación. Se sabe ahora que de la teoría del estrés oxidativo, es decir, que el estrés por sí mismo puede generar factores oxidativos, y vemos aquí en esta diapositiva que esto me va a generar, primero que nada, citocinas proinflamatorias. Estas citocinas que habitualmente se liberan en infecciones o en otro tipo de procesos inmunológicos van a desencadenar otros factores, entre los cuales incluye la disminución de lo que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que esto a su vez va a tener que ver con una disminución en la plasticidad cerebral. Sin embargo, no solamente tiene que ver con la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro. Se sabe que en el mismo receptor de la neurona existen también otros receptores como de glutamato, o los mismos receptores de serotonina y norepinefrina, que a su vez pueden desencadenar segundos mensajeros que confluyen en una cosa. Confluyen en activar lo que es el CREB, y el CREB a su vez activa el factor neurotrófico derivado del cerebro. En síntesis, cuando hay estrés se desencadena por diferentes factores una cadena de estrés oxidativo que puede terminar en una disminución de lo que es la plasticidad cerebral. Cuando esto lo vemos a nivel global cerebral, observamos varias cosas. En la depresión mayor,
sobre todo cuando hay la consecuencia más temible, que es el riesgo de suicidio, observamos que la plasticidad cerebral en el paciente deprimido y suicida es todavía menor que el paciente deprimido no suicida o bien en el paciente sano. Y esto se ve en estas gráficas, como esto es claramente proporcional a la gravedad del estado depresivo. Y también observamos en estudios de imagen, por ejemplo, que disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Observamos a nuestra derecha una imagen de un paciente deprimido que se le realiza justamente un SPECT que mide lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Tenemos abundante evidencia científica que avala que la depresión tiene que ver con diferentes factores, pero confluyen sobre todo con el estrés oxidativo, que es la parte que explica varias situaciones. Ahora, los tratamientos antidepresivos que conocemos habitualmente son farmacológicos, pero actualmente hay algunos otros tratamientos que no son específicamente antidepresivos. Un ejemplo es la ketamina, que como sabemos es un anestésico disociativo. Hay estudios que la ketamina puede funcionar en pacientes con depresión resistente. Hay un estudio cuya referencia está abajo. Nos permite saber que en la ketamina, cuando administramos ketamina en pacientes con depresión resistente, los pacientes remiten la sintomatología depresiva, pero curiosamente la producción de citocinas proinflamatorias sigue igual. Esto nos da la idea que la ketamina puede disminuir lo que es la cognición temporal y puede mejorar algunos síntomas cognitivos, aunque el estrés oxidativo continúa produciéndose. Otros adyuvantes, sabemos que por ejemplo antipsicóticos atípicos pueden ser adyuvantes en la depresión, y un ejemplo reciente es el brexpiprazol, que es un antipsicótico que se ha visto que tiene un incremento en la respuesta cuando una persona está tomando antidepresivos. Y finalmente voy a hablar de la estimulación magnética transcranial. Vamos a mencionarlo así: hay una estimulación magnética transcranial viejita y una estimulación magnética transcranial nueva. La estimulación magnética transcranial viejita es la superficial y es la que se daba con una bobina de 8, y actualmente está la estimulación magnética transcranial repetitiva nueva, que es la que se da con una bobina que se conoce como en forma de H. Aquí lo vamos a ver. La estimulación magnética transcranial repetitiva o superficial se daba anteriormente, se sigue dando en algunos lugares con la bobina de 8, mientras que la bobina H es una bobina especial cuyo campo magnético abarca casi la profundidad del área cerebral, y esto permite una mucho mayor estimulación. También los patrones de estimulación cambian respecto de los patrones habituales de la estimulación habitual en bobina en forma de 8. Y vamos a ver que hay una bobina H1 y H2, esto es de acuerdo a la orientación que se coloca esta bobina. Una es una presentación habitual transversal, y la otra es antero-posterior, y es depende del área cerebral que se quiera estimular. ¿Y qué observamos? Primero que nada, observamos que la estimulación magnética transcranial profunda puede tener un efecto antidepresivo en personas que no han respondido a las terapias convencionales y a las terapias que habitualmente se utilizan para condiciones graves. Por ejemplo, aquí vemos arriba a nuestra izquierda, vemos de pacientes que han tenido algún tipo de depresión resistente a TEC, como las calificaciones de Hamilton de ansiedad, Hamilton de depresión y Beck van bajando a lo largo de las semanas cuando se les administra estimulación magnética transcranial profunda. Y vemos en nuestra derecha cómo los diferentes tipos o patrones de estimulación magnética transcranial profunda, ya sean la bobina H, preferentemente de un lado derecho u otro, o independientemente de la topografía que se aplique, también tienen un efecto antidepresivo. Pero lo más importante aquí es que hay cada vez más evidencia que hay tratamientos inclusive no farmacológicos que pueden ayudar a mejorar
como coadyuvante en tratamiento del trastorno depresivo mayor. Por ejemplo, hay estudios que la yoga, hay un estudio científico serio y bastante interesante, que cuando una persona, un grupo de personas toman yoga en comparación con una terapia de psicoeducación, las personas que toman yoga mejoran a lo largo del tiempo. También cuando se combina el tratamiento habitual con inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y acupuntura, observamos que hay también un efecto adyuvante, un efecto que aumenta el efecto antidepresivo. También cuando se combinan los antidepresivos y, por ejemplo, otro tipo de terapias, hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, de la terapia de bienestar, y hay una terapia nueva que se llama terapia de modificación de atención al sesgo, también aumenta el efecto antidepresivo. Y obviamente cuando combinamos estimulación magnética transcranial repetitiva o superficial y antidepresivos, puede mejorar los síntomas depresivos residuales, y este fue el hallazgo principal de mi tesis de maestría que terminé en el 2008. Pero algo muy importante aquí es cuando se combina el antidepresivo y la estimulación magnética transcranial, ya sea superficial o profunda, vamos a ver justamente que mejoran algunas de las escalas cuando tomamos un grupo que toma solamente el tratamiento antidepresivo y el grupo que toma el antidepresivo más la terapia de estimulación. Es decir, no debemos de casarnos con la idea de que una terapia puede tomarse exclusivamente. Se pueden tomar juntas y esto tiene un efecto adyuvante o que aumenta. Y también a nuestra izquierda vemos resultados que en todos los casos, cuando comparamos esplenimetría como escala de Hamilton de ansiedad, escala de Hamilton de depresión o el CGI, que nos mide qué tanto mejora un paciente a lo largo del tiempo, pues cuando se combinan las dos aumenta. Y en la derecha vemos todo lo que son las gráficas de aumento de la percepción de calidad de vida cuando también combinamos las dos terapias. Muy bien, pues con esto yo concluyo la parte de depresión mayor. Agradezco su atención y vamos a continuar con la dinámica. Dejo aquí mis datos. Muchas gracias. Ok, gracias Alejandro. Solo para explicar la mecánica, vamos a ir teniendo las sesiones. Inmediatamente después de la sesión, quiero que tengan a la mano, por favor, su control con el cual ustedes se registraron. ¿Sí? Entonces la idea es de que ahora vamos a pasar a la sección de preguntas estructuradas. Se van a estar dando retroalimentación por cada una de las preguntas por parte de nuestros ponentes, pero es importante que contesten porque con ellas es con las que vamos a hacer la estadística para que al final podamos obtener a los ganadores del concurso. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que va a ser entonces una charla, respuesta de preguntas estructuradas, charla, respuesta de preguntas estructuradas, hasta terminar con nuestros panelistas. Y al final daremos un espacio, si nos lo permite el tiempo, de preguntas abiertas ya con la audiencia para que aquí se sigan haciendo comentarios. Y al final damos el anuncio de los ganadores para el viaje de agua. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a esa primera parte de preguntas y respuestas de lo que acabo de dar. Espero que tengan mucha respuesta. Muy bien, pasamos a la primera pregunta, por favor. Una respuesta al estrés que está relacionada con el origen inflamatorio de la depresión es 1. Disminución en la carga alostática. 2. Disminución a la resistencia de glucocorticoides. 3. Aumento en la neurogénesis. 4. Incremento en las citocinas proinflamatorias. Y 5. Desactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Tenemos tiempo para contestar. ¿Saben la respuesta o la discutimos aquí? Bueno, la respuesta correcta es la 4, porque es un incremento en las citocinas proinflamatorias. Pasamos a la siguiente, por favor.
Número 2, se considera una alternativa terapéutica para la depresión resistente, aunque su respuesta no está relacionada con la disminución de las citocinas proinflamatorias. 1, ortioxetina, 2, agomelatina, 3, lamotrigina, 4, estimulación magnética profunda y 5, ketamina. ¿Tenemos tiempo para contestar? Bueno, aunque la protagonista fue la estimulación magnética profunda, lo que habíamos mencionado y el estudio que se mencionó fue que la ketamina puede ayudar justamente a disminuir la depresión, sin embargo, no disminuye las citocinas proinflamatorias. Pasamos a la siguiente, por favor. Número 3, modulador de receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos, útil en el tratamiento farmacológico o atenuante del trastorno depresivo mayor. 1, venlafaxina, 2, brexpiprazol, 3, olanzapina, 4, quetiapina y 5, hormona tiroidea. Damos tiempo para contestar. Bien, bueno, la mayoría contestó efectivamente el brexpiprazol, que es un modulador de lo que es tanto dopamina como serotonina. La siguiente, por favor. 4. Son bobinas utilizadas para la aplicación de estimulación magnética transcranial profunda o estimulación nueva. 1, A y B. 2, R y L. 3, H1 y H2. 4, bobina en forma de 8 y 5, sham. Tenemos tiempo para contestar. La respuesta. Bien, la mayoría contestó, efectivamente. Recuerden que la estimulación magnética nueva, la estimulación magnética profunda, se da con bobinas de 8, perdón, de H. Pero es bobinas de H, que es la que se coloca anterior-posterior. La bobina bífica es en forma de 8. Pasamos a la última pregunta. Número 5. La combinación de estimulación magnética transcranial profunda con tratamiento antidepresivo farmacológico. 1. Aumenta efectos secundarios de psicofármacos. 2. Aumenta efectos secundarios de la misma estimulación magnética transcranial profunda. 3. Disminuye el umbral compulsivo. 4. Aumenta la eficacia antidepresiva. Y 5. Requiere disminución de la intensidad de la estimulación magnética transcranial profunda. Damos tiempo para contestar. Muy bien, mostramos por favor la respuesta. Efectivamente, aumenta la eficacia antidepresiva. Estamos casi totalmente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por estar aquí. Todos. Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Le pido por favor al doctor Edilberto Peña si nos acompaña, por favor.
que nos dé su plática sobre el trastorno bipolar. Gracias, Víctor. Me da gusto que nos vamos a ir todos al mundo de las Américas, nos va a venir muy bien. Si me dan la primera, por favor, de trastorno bipolar. Como tal, a mí me tocó hablarles sobre el trastorno bipolar. Tenemos 10 minutos, voy a tratar de ajustarme muy bien al tiempo, pero como bien lo sabemos, el trastorno bipolar tiene estas dos facetas, también la lepomanía, también los episodios mixtos. Sí, son pacientes de alta letalidad, pacientes que tenemos que tener un cuidado especial por la potencialidad de eventos de suicidio. La gran discusión que se tiene acerca de la prevalencia, donde si hacemos un promedio estaríamos hablando de un 1%, pero cuando se abren los criterios en algunas poblaciones y para algunas específicas partes del espectro bipolar estaríamos hablando de un 6 y un 11% en algunas poblaciones. Todo lo que se conoce ahora como espectro bipolar y que ya no se le llama pues trastorno bipolar, ya el tema ya no es poner en diferentes cajones los diagnósticos de los pacientes, sino saber que se pueden estar manejando dentro de este espectro y que ahí nos estaríamos detectando, reconociéndolo y dándoles el mejor tratamiento para cada partecita de todo este espectro. Rápidamente, pues bueno, si hablamos de fisiopatología, vamos a hablar que hay una facilitación genética, no una herencia mendeliana, hay una participación de múltiples genes, incluso cuando se hacen revisiones acerca de este tema genético y trastorno bipolar, resulta que muchos de los genes involucrados coinciden con genes que se involucran en la esquizofrenia también. Sigamos, los que más se pueden repetir será el 11, será el 18, será el 4, pero por eso es tan difícil, seguramente han tenido por ahí contacto con kits de neurogenética para poder hacer probabilidades de diagnóstico de trastorno bipolar, donde cada vez nos estamos acercando un poco más para poder tener esa posibilidad. Dentro de esta fisiopatología sabemos que los neurotransmisores están involucrados todos los de la teoría monomimética, pero no solamente ellos. Hace ratito ya estábamos platicando en la presentación de guías del trastorno bipolar, como cada vez cobra más poder la teoría inflamatoria. El artículo que ganó el concurso de ICD el año pasado, este año, fue un artículo sobre celecoxib como terapia adjuvante al tratamiento del mantenimiento del trastorno bipolar. Empezó a hablar de acetilcolina, de fosfatidilglucitol, de ritmos circadianos, de hormonas tiroideas. Son cosas que tenemos que tener en mente siempre que estamos evaluando al paciente. En esto que les comentaba de patología y de facilitación genética, sabemos que mientras más bipolares son mis papás y si se conocieron en el psiquiátrico y ahí me consiguieron, entonces es mucho más probable que yo sea portador del trastorno bipolar. Algunas veces pasa, si descuidan a los pacientes ya lo verán. Hay evidencias genéticas, hay evidencias neuroanatómicas, sobre todo de disminuciones en los cuerpos callosos y en las comisuras anteriores, disminuciones en la pared que divide a los ventrículos. Se han documentado como diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes esquizofrénicos, bipolares, controles, que también son diferentes controles. Ahí tenemos a los familiares en primer grado de los pacientes con trastorno bipolar, que sí tienen diferencias neuroanatómicas contra los que no lo tienen, y tenemos todas estas mecanismos de diagnóstico que ya tendríamos que estar pensando. Ahorita al final de la presentación, bueno, en medio, les voy a presentar una gráfica de estadiaje como propuesta de ICD para poder hacer los diagnósticos en trastorno bipolar ahorita, que sí se sabe. Cuando yo estaba en la residencia me decían, bueno, una bonita diferencia entre el paciente esquizofrénico que tiene brotes y el paciente bipolar es que el paciente esquizofrénico cada vez que se recupera del brote ya no se recupera igual, y el paciente bipolar sí. Pues no es cierto. Ahora sí sabemos que cada nuevo brote como el paciente de trastorno bipolar le va a costar neuronas en el lóbulo frontal. Tendríamos que forzosamente, como consecuencia de todos estos estudios, evitar como dé lugar
que mi paciente con trastorno bipolar esté teniendo nuevos brotes, que esto ya se ve reflejado en los productos clínicos y en las propuestas actuales, como ahora, a partir del DSM-5, ya no solo hacemos diagnóstico de trastorno bipolar y su fase, sino también tenemos que ponerles el apellido de la predominancia. Como vemos aquí, tenemos que decir si mi paciente es predominantemente depresivo, predominantemente hipomaníaco, y eso ya nos lleva en las clasificaciones a diferenciarnos en los tipos de tratamientos que les podemos ofrecer a estos pacientes. Entonces nos vamos sectorizando muy bien en cómo dar el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con trastorno bipolar, y esto lleva como consecuencia la evolución. ¿Cuál es la diferencia entre tratar y no tratar? La diferencia es funcionalidad. El paciente no tratado, fíjense, pierde trabajo, tiene una peor calidad de vida, y comparado, y aquí solo se hizo contra litio, pues bueno, la mitad de ellos pueden regresar a trabajar, las alteraciones en el núcleo familiar disminuyen, y la recuperación en la calidad de vida estaríamos hablando que casi no alcanza a 2/3. Entonces, hay una gran diferencia entre tratar y no tratar el mantenimiento del trastorno bipolar. La carga de enfermedad es increíble. Como el paciente con trastorno bipolar reduce su porcentaje de vida sana en 12 años, su vida laboral en 14 años, la sola esperanza de vida en 9 años, el tema del trabajo, pierden el trabajo 2 veces más de lo que los pierden los que no tienen trastorno bipolar, y se separan o se divorcian 2 veces más que el resto de la población. Ahora que hablamos de guías en trastorno bipolar, es bien bonita la discusión, ahí hablar de monoterapia, y vemos artículos de monoterapia, pero la realidad clínica, los artículos de investigación de monoterapia son solo para demostrar que los medicamentos funcionan, pero en la realidad clínica de todos los días no debemos de tener un paciente con monoterapia, y esto es lo que nos reflejan este tipo de encuestas. Si les preguntamos a los pacientes, fíjense, una cuarta parte de ellos probó 9 medicamentos, cuando menos en su trastorno bipolar, y si les preguntamos a los doctores, casi una tercera parte nos dice que se tienen que probar cuando menos 4 terapias farmacológicas para mejorar a mi paciente. Esta es una tabla, perdón, estoy aquí gracias a las drogas y a los antihistamínicos. Soy una prueba de que las drogas funcionan en la calidad de vida y la mejoran. Esta es una tabla de FDA de los medicamentos aprobados en las diferentes fases del trastorno bipolar y cómo están indicados en el. Este artículo se los recomiendo, es un artículo de Lancet de 2011. Esta gráfica es muy guapita porque resume mucho el artículo. Habla de la eficacia y la tolerabilidad de los medicamentos antimaníacos. Mientras más nos acercamos al rojito, que es lo que estamos menos eficaces este eje, tolerabilidad es este eje, y mientras más nos acercamos al verde, somos más tolerables y más eficaces. ¿Qué tenemos como resultado? Que no deberíamos usar ni gabapentina, ni topiramato, ni lamotrigina, ni placebo. Fíjense que el placebo es mejor, es más eficaz que usar la lamotrigina. Entonces no gasten dinero en el placebo. Acenapina, ciprofloxacina, y los que tienen muy buen rango de aceptabilidad y de eficacia en este metanálisis son la quetiapina, la olanzapina, la risperidona y el amiloidona. Este es el Task Force del ICBD del 2013 de la recomendación del trastorno depresivo. Lo pongo ahora porque voy a hablar de estimulación magnética profunda en pacientes con trastorno bipolar, y aquí se abre el paréntesis de depresión bipolar. El resumen de todo el Task Force es que no deberíamos utilizar antidepresivos. Si los vamos a utilizar, nunca en monoterapia, siempre con un estabilizador del estado de ánimo. En primer lugar, usar a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, despuésito al bupropión, y dejamos después a los duales y a los específicos. Y si lo vamos a tener en mantenimiento, a menos que haya una demostración por parte de la evolución clínica del paciente que no mejora y se pone peor, si le quito el antidepresivo, sería la única justificación, según las guías,
como se podría dar un antidepresivo a un paciente mantenido de trastorno bipolar. Les decía de inflamación, los vamos a llenar de información en inflamación en los siguientes años en todas las patologías, en bipolar, en depresión, en esquizofrenia, como las interleucinas y el factor de necrosis tumoral alta se encuentran incrementados de manera significativa, incluso de manera exponencial conforme el cuadro clínico en mi paciente es más grave. Esta, si no se la aprenden, no van a ir a APA, entonces les recomiendo que lean las letras chiquitas. Yo que ya tengo visión testicular, ya no alcanzo a ver bien, pero les decía que iba a ponerles una tabla de cómo se propone ahora el estadiaje para el trastorno bipolar, y fíjense, ya ni siquiera se habla de un tema de neuroimagen solamente o de perfiles neuropsicológicos. Ya para estadiar al trastorno bipolar tendríamos que pensar en biomarcadores. Entonces,